Venustiano Carranza Garza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, 29 de diciembre de 1859. Fue el 11º hijo del coronel liberal Jesús Carranza Neira y de María de Jesús Garza, miembros de una familia de clase media acomodada, descendiente de españoles. Fue un importante militar, político y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana, tras el asesinato de Francisco I. Madero, con el que logró derrocar al gobierno usurpador del general Victoriano Huerta. Inició su carrera política cuando fue electo presidente municipal de Cuatro Ciénegas, en la época del gobernador José María Garza Galán, pero debido a que sus relaciones con él eran pésimas, renunció. Por tal motivo, cuando Garza Galán intentó reelegirse, Carranza se rebeló participando políticamente en su contra. No tomó las armas, pero convenció a Porfirio Díaz de que el movimiento no era antiporfirista. Bernardo Reyes fue designado mediador y apoyó a Venustiano Carranza para que se reintegrara a la política. En un principio no se comprometió con Francisco I. Madero, pues continuó con la esperanza de que algún día el general Bernardo Reyes, quien lo había apoyado en su lucha contra Garza Galán, regresara al país a suceder a Porfirio Díaz. Al ver que esto no sucedía y cercanas las elecciones presidenciales, decidió adherirse al maderismo, exiliándolos en San Antonio, Texas, y comprometiéndose a acudir al llamado de las armas. Fue el primer jefe de la revolución. Al enterarse de lo sucedido en la escena trágica que fue el movimiento armado propiciado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, con la posterior adhesión de diversos generales mexicanos y con la ayuda del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, que duró aproximadamente 10 días con el fin de derrocar al gobierno de Madero. Poco después lanzó el Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, donde desconocía a Victoriano Huerta y a los poderes legislativos y judicial de la Federación, así como los gobiernos de los estados que reconocían a Victoriano Huerta, además de que convocaban al pueblo a luchar contra ellos. A pesar de los conflictos internos, se derrocó a Victoriano Huerta el 20 de agosto de 1914. Carranza entró a la capital del país como primer jefe encargado del Poder Ejecutivo, convocó a la Junta de Generales como se había comprometido en Torreón. A esta reunión se le conoció con el nombre de Convención de Aguascalientes, misma que fue convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza. Si bien en un principio los zapatistas no fueron llamados a la convención, luego de una misiva se incorporaron a las sesiones, y es así como se les complican las aspiraciones políticas a Carranza, ya que villistas y zapatistas expusieron sus ideales en la convención y lograron convencer a carrancistas y obreguistas, que pronto se incorporaron a la nueva legislatura y pugnaron por el retiro de Carranza como primer jefe. El inicio del Congreso Constituyente se formó cuando las fuerzas convencionistas fueron derrotadas. Carranza creyó conveniente consolidar en reformas constitucionales su movimiento político, cuestión que ya había comentado al referirse sobre la necesidad de rehacer la Constitución de 1857 desde un discurso que dio en Hermosillo en septiembre de 1913. El 14 de septiembre de 1916, Carranza anunció la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. En dicha convocatoria se estipuló que por cada 70.000 habitantes se nombraría un diputado aproximadamente. Cuando Carranza propuso su proyecto de constitución, que originalmente pretendió ser una reforma en la Constitución Liberal de 1857, los diputados más progresistas repudiaron el texto, mientras que los del bloque liberal renovador estuvieron de acuerdo con él. Independientemente, el proyecto que había presentado Venustiano Carranza fue modificado sustancialmente, y no obstante no estaba de acuerdo con los cambios hechos en la misma. Este tuvo que adaptarse a ideales de sus antiguos enemigos irreconciliables, que fueron Francisco Villa y Zapata, que habían influenciado inclusive a sus más cercanos allegados. Promulgando la Constitución del 5 de febrero de 1917, formando los artículos 3, 27 y 123. Llegó a ser presidente el 6 de febrero del mismo año, convocando a elecciones para diputados y senadores de la 27ª legislatura del Congreso de la Unión, y para ser presidente de la República. Postulado por el Partido Liberal Constitucionalista, ganó las elecciones el 1 de mayo de 1917 y tomó posesión como presidente constitucional. Durante su gobierno, Carranza se dio a la tarea de pacificar el país, reorganizando la administración y los poderes, y hacer valer la Constitución que había sido promulgada.
nació el 17 de febrero de 1880 en Sonora, hijo del matrimonio conformado por don Francisco Obregón Gámez y de doña Zenobia Salido Palomares. Se cuenta que su familia era irlandesa y que algunos de sus antepasados habían pertenecido a la realeza española. Hacia fines de 1898, Obregón decidió revivir la antigua prosperidad de su hacienda y comenzó labores de agricultor, pero la situación económica agravada por la crisis lo obligaron a regresar a Guatabampo en 1906. Sin embargo, en sus intentos fracasados de convertirse en agricultor, logró conseguir ahorros que le permitieron comprar la quinta chilla. La situación por la que el país atravesaba era de inestabilidad política. Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder, vio que su gobierno comenzaba a derrumbarse debido a las múltiples manifestaciones de rechazo, como la de los obreros de Río Blanco y Cananea. Su inicio en la política se dio al caer el gobierno de Díaz y llegar a los ímpetus revolucionarios a Sonora. José Obregón fue nombrado alcalde interino de Guatabampo en 1911. Una vez que se publicó la convocatoria para las elecciones de alcalde constitucional, Álvaro Obregón resolvió presentarse como candidato. Durante el mandato de su hermano, Obregón desempeñó funciones administrativas que le permitieron relacionarse con un gran número de gente y comenzó así su carrera política. Obregón inició el movimiento contra Huerta, ya que Victoriano Huerta era un antiguo militar fiel al gobierno de Porfirio Díaz, pero al caer este mostró su lealtad a Madero luchando contra Europa. Al producirse la decena trágica, Huerta pactó, a través del embajador de Estados Unidos de América, Henry Lane Wilson, con los sublevados en contra de Madero, Manuel Mondragón y Félix Díaz. Huerta hizo renunciar al presidente Madero y más tarde al vicepresidente José María Pino Suárez, para así dejarle el puesto a Huerta el 18 de febrero de 1913. En marzo de 1913, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclamó el Plan de Guadalupe, oficializando así la lucha contra Huerta. Ignacio Pesqueira, conocido de Obregón, lo nombró jefe militar de Hermosillo, debido a que fue su subordinado en la campaña contra Orozco. Tras un desfile organizado para marchar sobre los huertistas, Obregón salió al combate. Obregón cayó en manos de las fuerzas constitucionalistas de la ciudad y Puerto de Guaymas, estratégica para el comercio total. Después del objetivo principal de Obregón era Cananea, importante ciudad minera. Carranza nombró a Obregón jefe militar de Sonora, pero Alvarado se negó a reconocerlo, pero Pesqueira ordenó a Obregón hacer caso omiso del pacto y atacar a Cananea, lo que hizo con éxito, y para finales de marzo, la mayoría de las ciudades importantes del estado de Sonora cayeron en manos del ejército constitucionalista. Obregón participó en la lucha constitucionalista, ya que Carranza pretendía organizar una junta de todos los jefes revolucionarios a fin de decidir el futuro político de la nación. Por ello, ordenó a Obregón viajar al estado de Chihuahua para entrevistarse con Francisco Villa, y ellos dos pudieron convencer a los líderes locales de la importancia de la junta. Al final, Villa decidió no asistir a la junta, convocada por Carranza, y desconocerle como jefe revolucionario. Asimismo, Obregón se convirtió en presidente constitucional de México en la medianoche del 1 de diciembre de 1920. Durante su mandato, intentó concluir el proceso de pacificación nacional que inició Adolfo de la Huerta, y comenzó la repartición de tierras a los campesinos del Estado de México y Morelos, como parte de su proyecto de reforma social. En la política, Obregón intentó mantener el control y equilibrio de las fuerzas políticas imperantes en el país, principalmente el ejército. Su brazo fue amputado durante la batalla de Santa Rosa. Al final de su vida, Obregón murió el 17 de julio de 1928.